Bien, buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 18. San Juan, capítulo 18. Voy a leer para ustedes desde el versículo 28 al 40. Del 28 al 40. Dice así la palabra de Dios. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, buen Dios, queremos darte gracias una vez más. Estamos, Señor, muy agradecidos por darnos hoy el regalo de la vida. Gracias porque nos has cuidado durante la noche. Gracias por el descanso, Señor, que hemos tenido. Espero que la mayoría o todos, Señor, hayan podido descansar con un sueño reparador, un buen sueño, sin molestias, sin pesadillas, sin dolor. Señor, gracias por traernos aquí a tu casa. Gracias por esta reunión, gracias por este tiempo, Señor, que tú nos das para que nosotros seamos bendecidos por ti, Señor. Queremos darte gracias por tu Santo Espíritu, queremos darte gracias por tu santa palabra, Señor. Ayúdanos ahora a entenderla. Pedimos sabiduría para ello, Señor. Danos discernimiento. Ayúdanos, Señor, para que cualquier pensamiento ajeno a ti lo podamos, Señor, quitar durante este tiempo de la prédica, Señor, para que no nos distraiga, Señor. Quédate con nosotros y acompáñanos y úsame como instrumento tuyo, Señor, un vocero tuyo, para que pueda dar a conocer tu palabra tal cual tú quieres, Señor. A ti la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, según los evangelios sinópticos, parece, ¿verdad?, cuando uno lee, que hasta el momento hubo 3 juicios ante las autoridades judías. ¿Okay? ¿Recuerdan? Jesús fue llevado, una vez fue apresado en el huerto de Getsemaní, fue llevado en primera instancia a la casa de Anás, sumo sacerdote. Para los romanos no estaba, ¿verdad?, en su función legal, por decirlo así, porque ellos lo habían destituido. Pero habíamos comentado que
el nombramiento como sumo sacerdote no tenía fecha de caducidad para los judíos, o sea, era hasta que esa persona muriese. O sea que Anás era todavía visto como un gran líder, era sumo sacerdote. Luego que sale de Anás, de la casa de Anás, va pues llevado a casa de su yerno Caifás. Ahí también hay un juicio, se entiende como el segundo juicio. Pero ya en la mañana, habíamos hablado de las vigilias, pero entre las 6 a 9 de la mañana, ya por amanecer, de 3 a 6 para amanecer, vemos que hay otro juicio según los sinópticos, que es cuando se reúne el Sanedrín, que era en verdad el concilio como tal, el que podía determinar algo al respecto. Ellos no podían reunirse en la noche, habíamos visto que esto era ilegal, pero ya siendo de mañana, por amanecer, el Sanedrín se reunió, y es cuando leemos en los sinópticos cómo el sumo sacerdote le pregunta, ¿verdad?, fuertemente a Jesús, y él declara, ¿verdad?, que es hijo de Dios. Y el sumo sacerdote rasga sus vestidos y dice: ya esta es la prueba que necesitábamos, él ha blasfemado, y lo llevan ante Pilato. Es como comienza esta parte, ¿verdad? Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Y no se nos dice qué sucedió en casa de Caifás y con el Sanedrín, no dice exactamente en detalle, solo esto que les he comentado. Pero vemos, ¿verdad?, en Mateo 27:1, dice la palabra de Dios: venido la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entregaron un consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Entonces ahí dice, es importante, dice el Evangelio de Mateo, venida la mañana, como le estoy comentando, dice todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Eso era el concilio, el Sanedrín. Dieron, ¿verdad?, por consenso entre ellos, dar muerte a Jesús. Pero ellos, como no podían darle muerte, ¿ok? Vamos a explicar eso un poquito. Ahí dice claramente más adelante que todo esto estaba aconteciendo para que se cumpliese, ¿qué? Todo lo que se había dicho de Jesús, aún la forma como iba a morir. Y Jesús iba a morir crucificado, ¿ok? Eso ya estaba profetizado, lo vamos a ver en detalle ahorita, desde el Antiguo Testamento, ¿ok? Y ellos tenían leyes, rituales religiosos que sí podían dar muerte. O sea, Dios le había dado, en Levítico ustedes pueden ver que cualquiera que blasfemara el nombre, cualquier hijo que fuese un mal hijo, ¿okay?, que no honrase a su padre y a su madre, si eran hallados una pareja en adulterio, todos ellos tenían que pena de muerte, pena capital. Eran lapidados. ¿Eran muertos qué? A piedra. O sea, todo el mundo se paraba ahí, aun cuando Jesús estuvo. Recuerden que, ¿verdad?, para tentarle, ¿qué sucedió? Dice que trajeron a la mujer adúltera, la pusieron delante de él y le dice: nuestra ley nos ordena que muera. Y ya todo el mundo tenía que una piedra en su mano. O sea, que le iban a dar muerte de por sí a esa mujer. Entonces uno dice: bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Porque ellos dicen que no tienen una potestad para dar muerte. Porque en todo lo que Dios le había enseñado, ¿verdad?, y su ley religiosa, tenían autorización. Lo vamos a ver más adelante con Esteban. Esteban fue muerto lapidado. ¿Okay? Pero en este momento, por alguna circunstancia que no lo dice claramente la palabra de Dios, parece que en ese lugar, bajo ese imperio romano, ellos le habían quitado, ¿verdad?, esa autorización de hacer justicia, de dar muerte a alguien. Podían castigar, pero no podían matar. ¿Okay? Por eso es que ellos se expresan de esta manera. ¿Okay? En ese versículo dice, ¿verdad?, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Pero permitida por quién? Dios había dado leyes, pero tal vez los romanos dicen: ustedes son
súbditos, ustedes son esclavos, el imperio aquí el que manda es Roma. Y lo que Dios permitió, ¿verdad? Con todos los reinados que Jesús nace durante el imperio romano y la muerte que daba los romanos a los judíos, a cualquier ladrón que no fuese romano, era la crucifixión. Era una muerte horrible, horrible. Pero los romanos no eran dados a entregarse, ¿verdad?, como castigo a una crucifixión. Ellos simplemente eran juzgados y, como vemos después en la historia, Pablo, siendo judío, no murió, ¿verdad?, crucificado, sino que él utilizó su doble nacionalidad, por decirlo así. Dijo, era romano, apeló al César, y estando allá, simplemente la historia dice que él murió. ¿Cómo? No. Decapitado. Decapitado. ¿Ok? Bien, con esto aclarado, seguimos. Hemos dicho que, ¿verdad? El concilio, el Sanedrín, consideró la blasfemia y la respuesta de Jesús en ese juicio que era ilegal, y lo llevan ante Pilato, al pretorio. ¿Qué era eso del pretorio? Porque aquí se menciona, ¿ok? Y el pretorio se puede decir que era el cuartel o la base estratégica del procurador o el gobernador de ese entonces, que era Poncio Pilato, ¿ok? Y eso para muchos tiene dos lugares. Algunos piensan que estaba en la Torre Antonia, junto al templo, ¿verdad?, donde se celebraba la Pascua. Otros dicen que no, que según hallazgo arqueológico todo estaba más cerca de lo que era hoy día el Muro de las Lamentaciones, donde los musulmanes hacen sus oraciones. Pero el sitio no importa si estaba cerca o estaba lejos. Lo importante y lo irónico es que estos hombres dicen que no entran, sino que se quedan en el patio, en la parte pública, pero no entran al lugar para no contaminarse. ¿Okay? Porque lo que estaba ya cerca por celebrarse y era importantísimo para ellos, era una fiesta solemne, la Pascua. ¿Okay? Y ellos, si entraban al lugar de un gentil, se contaminaban, ¿qué? Ritualmente. Y si ellos hubieran hecho eso, ellos tenían que purificarse por 7 días y la Pascua ya hubiese pasado y ellos no podían celebrar la Pascua. Entonces ellos dicen, no, la Pascua es muy importante. Entonces ellos simplemente dicen, no vamos a entrar allá para no contaminarnos, se quedan afuera. ¿Okay? Pero es interesante que ellos se cuidan de eso externo, de no entrar a un lugar, pero que había en sus corazones pensamientos de homicidio. Querían matar a Jesús. ¿Había santidad? ¿Había pureza? No había nada de eso. Eran hipócritas, como muchas veces lo llamó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sus corazones estaban llenos de tinieblas, de maldad. Y es lo que los hace llevar, ¿verdad?, ante Pilato a Jesús. Y aún así, aunque tuvieron esos juicios, ellos no llevan un documento formal. No lleva una acusación formal a Pilato, simplemente es de palabra. Mira, te traemos a este hombre, mátalo. Y Jesús dice, ¿cómo así? ¿Por qué lo voy a matar? ¿De qué lo acusan? ¿Dónde están las pruebas? ¿Ok? Y al final, todo lo que vamos a ver hoy, ellos dan como 3 argumentos para que Pilato tome acción contra Jesús. Pero la mayor de ellos, que pesa, es simplemente un asunto religioso. Que los romanos dicen, eso no tiene nada que ver con nosotros, busquen ustedes según su ley, vean qué pueden hacer, pero este hombre no es digno de muerte. ¿Okay? O sea, nosotros no consideramos que haya hecho algo que merezca esa pena de muerte. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, en el versículo 29, entonces salió Pilato a ellos, porque ellos no iban a entrar, por esto mismo que ya les dije, no se iban a contaminar, ¿ok? Y eso está en el versículo 28, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Fíjense qué irónico, ¿verdad? Y qué falso es esto.
¿Ok? Algunas cosas quiero aparentar que me vean bien, pero en otras soy ¿qué? Maquiavélico, soy malvado. Y eso no es así. La palabra de Dios nos exhorta, ¿verdad? Muchas veces a que el cristiano no puede ser alguien que es como una doble fuente, donde sale ¿qué? Dulce y amargo. ¿Ok? Tú no puedes estar con tu boca maldiciendo y bendiciendo. Eso no es de Dios. O somos o no somos. Pero no podemos, ¿verdad?, estar en los dos bandos. Con Dios y con Satanás. Un ratico en la luz y después me voy a la oscuridad, a las tinieblas. No podemos ser así. ¿Okay? Estos hombres eran así. Tenían simplemente una pantalla. Jesús les dice que él los comparaba con sepulcros. Estaban muertos, en verdad. Pero eran unos sepulcros que tenían una lápida, ¿qué? Bien brillante, bien lustrosa. Estaban limpios por fuera, pero muertos, sucios, podridos por dentro. Entonces nosotros cada día somos llamados, ¿qué? A examinarnos. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Ok? A veces yo ilustro que se puede decir, bueno, no me he bañado por un mes, pero me voy a poner una ropa recién lavadita, perfumada y planchada. No debe ser así. ¿Ok? Debemos cuidarnos. Sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 29, entonces salió Pilato a ellos, ya les dije por el motivo, ¿ok? Y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? ¿De qué le acusan? ¿Ok? Vamos a ver varias cosas aquí. Siempre yo, como les comenté, es bueno siempre examinar, cuando hay un relato así y se repite en los demás evangelios, leer los 4. No se queden solo con una versión. ¿Ok? Porque como los evangelios dan otras historias, otro punto de vista, ¿ok? El conjunto de ellos completa la escena. ¿Ok? Es como que alguien está aquí, otro está en la puerta, otro está del lado, otro está en la parte superior, pero se completa todo el cuadro. Y nos da ¿qué? Un panorama exacto, completo, de lo que está sucediendo. Vemos que, primeramente, nos da a entender que el Sanedrín no formuló algo que, por la premura, ellos querían salir rápido de eso, no prepara ¿qué? Un documento que puedan presentar ante Pilato. Esto es muy, muy informal. ¿Okay? Además que, en verdad, los judíos no amaban a Pilato, y Pilato no quería a los judíos. Pero como esto les convenía, es como que, bueno, vamos a quitar por un ratico nuestra distancia, ese odio que nos tenemos y vamos a procurar nuestro fin. Y así hace mucha gente. Están de malas siempre, se pelean, pero cuando quieren conseguir un objetivo, hacen como una pausa. Mira, ¿me ayudas a hacer aquello? Gracias, ahora seguimos de enemigos, ¿ok? Pero gracias. Entonces, actuaron de esta manera. Buscaron a Pilato simplemente para un fin. No es porque ellos estuvieran congraciados y estuvieran afectos, ¿verdad?, a Pilato. Entonces dice la palabra de Dios, respondieron, versículo 30, y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Y ahí la palabra malhechor en el original, esa palabra da a entender una persona que está siempre cometiendo delitos. O sea, no es que fue a una casa y robó algo, o pasó por ahí una persona y le robó la billetera. No se refiere a eso. Se refiere a alguien que está siempre, ¿qué? Continuamente haciendo mal. ¿Ok? Siempre está mal. Todo lo que está haciendo, lo está haciendo mal. Y así tildaron a Jesús, así lo presentan a Pilato. Eso es un hombre malvado. ¿Ok? Fuera de toda verdad. Y vamos a ver, ¿verdad?, que el Evangelio lo presenta muchas veces con 3 acusaciones. Uno, dicen que él quería levantar una sedición, ¿ok? Levantarse en contra de lo que era el gobierno. También hablan de que él se autoproclamaba ¿qué? Rey.
Que eso va a ser lo que va a perdurar ahí. Fíjense en Lucas 23:2. Lucas 23:2. Dice, y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación, sedición, y que prohíbe dar tributo a César, o sea, está en contra de lo que ustedes han decretado. O sea, no nos permite o quiere hacer una revuelta para que nadie pague impuestos, que era falso, ¿se acuerdan? Cuando quisieron tentarle, él simplemente ¿qué pidió? Tráiganme una moneda. ¿De quién es la inscripción? Ah, de César. Bueno, dar a César. Él no dijo no le den a César, él dijo dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, ¿esto eran acusaciones qué? Falsas. No eran verdad. Y la tercera acusación que dice aquí Lucas, dice, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces, aquí hay tres acusaciones, repasamos. Dice, 1, pervierte a la nación. 2, prohíbe dar tributo a César. Y 3, él mismo, ¿verdad?, se declara el Cristo, el Mesías, para Pilato. ¿Qué es eso del Mesías? ¿Qué es eso del Cristo? Eso era simplemente algo que religioso. Dice ser un rey. Claro, cuando dicen un rey, ya Pilato tiene que hacer algo por su cuenta y es volver él a interrogarlo, ¿verdad? Porque en ese tiempo la ley romana no necesitaba un juicio como tal. El imperio ya había dado poder al procurador, al gobernador, de que él podía dictaminar cuál era, ¿verdad?, el veredicto, ¿verdad? En cuanto a su análisis, él podía decir quién moría y quién vivía. ¿Ok? Entonces él no necesitaba un juicio, pero sí vemos aquí como que a los judíos que fueron ahí no les gustó que Pilato se tomase el tiempo para revisar y cuestionar lo que ellos decían. Ellos simplemente habían llegado ahí y querían que Pilato dice, bueno, ya, ¿dónde firmo? Y querían irse así, no más. Pero no sucede así. ¿Okay? Hay un encuentro de Jesús, ¿verdad?, con Pilato. Dice en el Evangelio de Mateo que mientras está todo este proceso de Jesús interrogando a Pilato, interrogando a Jesús, su mujer manda a alguien a hablar con Pilato. ¿Okay? Y ahí lo vemos en Mateo 27:19. Mateo 27:19. Dice la palabra de Dios, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Entonces vemos todas estas cosas que van diciendo los evangelios sinópticos y vemos que Pilato como que este no es culpable, este no es culpable. Aún la mujer viene y dice, mira, yo he tenido sueños, no tengas nada que ver con él, no lo mates. Él no es lo que dicen que es, él no es una mala persona, él no es un malhechor. Así que cuídate con lo que vas a hacer, es lo que le dice la mujer. Y esto fue una revelación en sueño. Y sabemos que esto es de parte de Dios. ¿Okay? Siempre que hay un sueño así, recuerden que cuando Labán iba persiguiendo, ¿verdad?, a Jacob, ¿qué le dijo Dios? Dice que en esa persecución, ¿verdad?, porque él se había llevado a su esposa Raquel, a Lea, a sus hijos, a su ganado. ¿Y qué quería hacer Labán? Quería destruir, quería matar a Jacob. Pero Dios aparece en sueño y dice, Labán, cuidadito cómo le vas a hablar a Jacob. No le hables desmedidamente. Cuida tus palabras, porque yo estoy con él. Entonces cuando Labán llega ahí, habla muy tranquilo.
Todo lo que él quería fue apaciguado. ¿Por qué? Porque Dios se le apareció en sueño y le dijo, ten cuidado con lo que vas a hacer. Ahora está sucediendo en la mujer de Pilato y, ¿verdad? Ella le manda a decir, porque ella no se presenta, ella manda a decir, cuidado con lo que vas a hacer con este hombre que es justo. ¿Ok? Y esto hace que Pilato sea confrontado y le sea difícil, ¿qué? Tomar una decisión rápida. Por eso él lo va a analizar en cierta manera, en detalle. Bien, seguimos aquí en Juan 18 y sigue diciendo, entonces les dijo Pilato, ¿verdad? Tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley, ¿verdad? Porque él dice, es un malhechor. Dice, pero ha faltado algo del imperio. Ellos no podían probar que esas dos primeras, que era alguien que levantaba una sedición, ¿verdad? Que era un revolucionario, o que estaba en verdad prohibiendo el pago de tributo. No había pruebas de eso. Entonces dice, esas son las dos cosas que me competen. Y no hay pruebas. Ni siquiera me la han traído. Así que eso no procede. ¿Qué es lo otro? Que él mismo se declara ser un rey, un mesías. Eso es religioso, arréglenlo ustedes. Eso no le gustó a los líderes religiosos, los fariseos, ¿ok? Y ellos dicen, no, pero es que nosotros queremos darle muerte y por eso hemos venido a ti. Entonces dice, ¿verdad? Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, versículo 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y hay profecías en el Antiguo Testamento, una de ellas que el mismo Señor revela, es que Él iba a ser levantado. ¿Ok? Y en el Salmo 22, es un salmo profético que habla de me dieron hiel y todas esas cosas. Una persona que le están lapidando no le van a dar nada para beber, no le van a quebrar los huesos. Bueno, sí le pueden quebrar los huesos con una piedra, pero lo que quiere decir, no se la van a partir. Y todo esto era señal de ¿qué? De la forma como Jesús iba a morir. Algo que sucedió, ¿verdad? Que era en sí profético, cuando el pueblo de Dios se queja de que no tiene comida, de que no están bien. ¿Qué manda el Señor? Dice que manda serpientes venenosas, víboras venenosas, y empezaron a herir al pueblo de Israel. Inmediatamente Moisés intercede, ora, Dios le dice, levanta una serpiente de bronce. Todo el que mire a ella no morirá. Y el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Da a entender, creo, lo vimos ya en Juan 3, vamos un momentico atrás, a Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, esto es palabra de Jesús, y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, era claro. O sea, Jesús no podía morir a mano de los judíos, tenía que morir aún en la cruz y era entregado, como él había dicho también, a los gentiles. O sea, el pueblo lo está dando a los gentiles y los gentiles van a participar ¿qué? En su muerte. Y muerte de cruz. ¿Okay? Pero eso era solamente algo que podían hacer los romanos. Pero todo esto sabemos, hermanos, nosotros que somos creyentes y la palabra de Dios nos la ha revelado, sabemos que esto estaba ¿qué? Dado por el Padre. Todo esto se había dado y se había orquestado, vamos a decir así, por Dios mismo. ¿Okay? No era algo que el hombre estaba tramando, sino que era Dios usando a los hombres para que su plan se cumpliese. ¿Okay? Todo estaba en manos de Dios en su tiempo. Dice, versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús. Fíjense, de la parte externa, de la parte pública donde estaba
el bullicio, donde estaba la gente pidiendo cosas, Pilato dice, esto me está atormentando, déjame entrar un momentico aquí. Él entra al pretorio y llama a Jesús y hay una conversación, vamos a decir así, privada, sin judíos. No sabemos si había soldados ahí cuidando, pero tal vez Jesús todavía estaba en la misma forma como había llegado ahí. ¿Qué dice? ¿Cómo lo habían llevado? Atado. Como si estuviera esposado. O sea, eso no se lo habían quitado. Él estaba esposado y tal vez no representaba que una amenaza para el procurador. Pero normalmente sabemos por historia de que siempre ellos estaban ¿qué? Custodiados. Siempre había alguien. Aún Pedro en cadenas tenía un soldado romano al lado. ¿Okay? Pero, ¿qué había dicho el emperador? Dale ciertos privilegios. Deja que lo visiten, deja que lo atiendan, deja que pueda escribir, dale papel, pergamino en ese tiempo, dale tinta, que él pueda tener ciertas libertades. Entonces, entra Jesús, ¿verdad?, a donde está Pilato, y Pilato le interroga, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque esto es lo único que queda como acusación. ¿Ok? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Y por qué hace esa pregunta? Simplemente está diagnosticando si es una amenaza política. Porque la única forma de que Jesús sea algo que a él le cause molestia es que él se declare como rey político. O sea, quiere tumbar a César y ahí sí serían problemas, porque aún su cargo estaría ¿qué? Comprometido. Él dice, ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Tú te estás declarando como un rey? ¿Ok? ¿Y qué hace Jesús? Dice que responde con una pregunta. ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Es interesante esto, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que quiere Jesús aquí? El origen de esta pregunta es significativa. Y quiero parar un poquito aquí. El origen de esta pregunta es significativa. O sea, Jesús no responde porque sí. ¿Ok? Si fuera de Pilato mismo, o sea, por eso él le dice, ¿dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros? Porque dependiendo ese enfoque, va la respuesta. Dice, ¿lo dices por ti mismo? ¿Te preocupa que yo sea rey? Si Jesús dice, sí, soy un rey político, bueno, eso no le hubiera gustado a Pilato. Ahora, son otros que dicen que tú eres rey, sobre todo los judíos, no los romanos, eso no me interesa. Entonces Jesús dice, ya va, esa pregunta, ¿de dónde viene? ¿De dónde se origina? ¿Tienes tu temor de que yo sea rey político? ¿O de otra índole? Entonces, ¿eres tú rey político por llevar esta explicación? Entonces Jesús hubiese respondido ¿qué? No. Y Pilato dice, no hay problema. Pero, ¿verdad? Si Jesús, ¿verdad?, le escucha decir, no, es de otros me han dicho eso acerca de ti, porque yo te veo y no aparentas ni siquiera ser rey, no aparentas ser una amenaza. Entonces, ¿eres tú el rey de los judíos, pero no político? Entonces yo hubiera dicho, sí, lo soy, porque él es el rey del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces cuando Jesús le responde con esa pregunta, fíjense lo que responde en el versículo 35. ¿Soy yo acaso judío? O sea, que entendió lo que le dijo Jesús. Uno piensa que es una indirecta, pero lo hizo. Dice, ¿soy yo acaso judío? A mí qué me interesa que tú seas Mesías. Eso lo tienes que resolver con ellos. Es más, no te quieren tanto porque te han entregado a mí. Y ahí es donde se llena tal vez de orgullo, ¿verdad? Se empodera Pilato y dice, soy yo, tú estás en mis manos. Yo determino tu futuro.
Tengo poder para librarte y tengo poder para acusarte y matarte. Pero fíjense que esa respuesta ahí rapidita de Pilato dice, es que, ¿soy yo acaso judío? Él no quería ser judío. ¿Se acuerdan como menciona con otros cuando Pablo está diciendo, yo soy judío de nacimiento? Y otro dice, yo tengo que comprar la nacionalidad. Pero aquí Pilato no le interesa nada con los judíos. ¿Ok? Es más, esta intervención que ellos vienen así de repente, en cierta manera es una molestia a esa hora y todo. Y sigue diciendo la palabra de Dios, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Fíjense la respuesta, tu nación. O sea que en cierta manera él entendió, sí, yo soy rey de los israelitas. Porque él le dice, tu nación, si tú eres rey es tu nación. Tú debes gobernar sobre ellos. Pero Pilato, como en forma burlesca, le dice, pero son ellos y los religiosos que te han entregado a mí, parece que no te quieren derrocar. Es verdad, nunca lo habían visto como rey. A pesar de que era rey, ellos no lo admitían y no lo querían ver como ¿qué? Como su rey. Le hace otra pregunta, ¿qué has hecho? Dime, ¿de qué te acusan? Porque él no veía nada, pero dice, ¿qué has hecho para que la gente, tu nación y estos hombres te entreguen a mí? Es lo que intentó en principio hacer Anás. Que él mismo se delatase, se echase la culpa. Pero, ¿qué dice Jesús? Él no responde a eso, sino que vuelve al tema del reinado. Y dice, versículo 36, mi reino no es de este mundo. Esto cambia todo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Ok? Entonces, el reino que es mío no es de este mundo, dice el Señor. Yo tengo un reino, soy rey, pero no es de este mundo. Esto saca, ¿verdad?, de cualquier perspectiva a Pilato. Pero, ¿qué significa exactamente? Dice que su reino no es un mundo, no es uno del mundo de hombres apartados de Dios, sino de hombres relacionados con Dios. Ese es su reino. Por eso cuando él enseñó a orar, ¿qué dice? Ustedes cuando oren, van a orar, venga tu reino. Venga tu reino. No es el que está, es un reino nuevo. Y es de ese que se relaciona con Dios. Los hombres que no tienen esa relación con Dios tienen un reino en el mundo. Y tienen gobernadores humanos, hombres. ¿Ok? Pero el reino de Jesús no es de este mundo. Y tiene que ver con esa relación con esos que están relacionados con Él. Que desean que Él gobierne. Y por eso nosotros debemos ser cuidadosos cuando a veces vivimos aún como estos hombres. Diciendo, no, Jesús no es mi rey. Él es mi salvador. Solo mi salvador. Pero yo mando en mi casa. Yo mando en mi vida. ¿Qué estamos haciendo? No estamos reconociendo a Jesús como rey. Porque cuando nosotros reconocemos a Jesús como rey de reyes, no es para otros, es para mí. Cuando yo digo Jesús es rey, ¿tiene que ser rey de qué? De mi vida. Y yo le pido, venga tu reino en mi vida. Quiero que seas tú el que gobiernes. Yo me someto, soy un súbdito tuyo. Pero tú mandas.
Entonces Jesús, ¿verdad?, afirma, todo aquel que es de la verdad, es decir, todo el que procede de la verdad, que nace espiritualmente de acuerdo con la verdad, que es Cristo, y camina en la verdad, hace algo interesante. ¿Qué dice ahí? Al final del versículo 37 dice, oye mi voz. Oye mi voz. Y me sigue, por supuesto. ¿Se acuerdan cuando leímos El Buen Pastor? Dice, yo doy la voz, mis ovejas escuchan, mis ovejas, las que están relacionadas conmigo, y me siguen. Esas son las que escuchan la verdad, las que entienden. Pero las que no oyen su voz. Todo es un contexto. O sea, esto no cambia, es la verdad bíblica. ¿Okay? Siempre va a ser así. Ahora, Pilato hace una excelente pregunta, que aún hoy día puede, ¿verdad?, ser la pregunta que muchos se hacen y que es necesario que se hagan. Él pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Lo triste es que le dijo Pilato que es la verdad, y cuando hubo dicho esto salió. O sea, no esperó ¿qué? La respuesta. No esperó la respuesta. Hizo una excelente pregunta. ¿Qué es la verdad? Y se fue. No esperó la respuesta de Jesús. Todo hubiese cambiado para Pilato si hubiese escuchado la respuesta a esa pregunta. Él no esperó la contestación, ¿verdad?, que era la verdad eterna, era esa persona que estaba enfrente de él. Yo soy la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero él no esperó eso. ¿Ok? Jesús no le pudo decir, yo soy la verdad. Simplemente convencido de que Jesús no era alguien que constituía un peligro para Roma, él sale y anuncia a los judíos, dice, ningún delito encuentro en este hombre. Cuando Pablo está en el Areópago y todo, y están hablando también a los reyes, ¿qué le dice uno de los reyes? Pablo, bájale, porque las muchas letras te están volviendo loco. Y otro dice, por poco me persuades a ser cristiano. Otro le encantaba que Pablo hablase y lo traía de vez en cuando. Dice que para que le diera plata para que lo soltase, pero escuchaba el evangelio. Hemos sido llamados a llevar la verdad. Es Cristo. Pero él sale y dice, este no es una persona que es una amenaza. Ningún delito encuentro en este hombre. ¿Qué les pasa? ¿Se volvieron locos? Pero Pilato busca la manera de salir, ¿verdad?, de ser él parte. ¿Se acuerdan lo que ya le había dicho a la mujer? Él mismo hace un juicio, por decir así, y reconoce por todos lados que él es ¿qué? Inocente. Nada malo hay en él. Y dice Pilato, ¿verdad?, que busca la manera de no condenar a Jesús. Y había una costumbre cada año, cerca de la Pascua, el gobernador, para congraciarse con el pueblo, dice que le soltaba un prisionero. El que ellos quisieran. Jesús era una persona de fama. Mucha gente lo conocía. ¿Ok? Y él pensó en su humanidad, decir, bueno, si él es tan famoso y la gente lo quiere, cuando yo diga a quién quieren que suelte, ellos van a pedir a Jesús y así ya quedo tranquilo. Jesús sale libre. Eso es lo que pensó él, pero no fue lo que aconteció. Dice que estaba la multitud ahí,
tal vez callada, pero los principales sacerdotes y fariseos empezaron ¿qué? A incitar a la multitud. A incitar a la multitud. Para que dijesen algo. ¿Ok? Mateo 27:20 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. En Marcos 15:11, dice la palabra de Dios: mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Y Barrabás no era un ladrón de billeteras, un simple ladrón. ¿Ok? Barrabás, dice Marcos 15:7, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. O sea, Barrabás era exactamente la persona que sí era el que había levantado una sedición, que era malo, que era un malhechor, había cometido homicidio, y todo el cuadro, el perfil de este asesino se lo habían ¿qué? Querido transferir a Jesús. Alguien que era inocente, le pusieron ¿qué? Todo lo que era Barrabás. Pero qué grande es la misericordia de Dios, que aún Jesús es ¿qué? La vía de escape para Barrabás. Alguien que era malo. ¿Cómo se salvó Barrabás? Por Jesús. Jesús tomó el lugar de Barrabás. Así como lo tomó por cada uno de nosotros, que no somos buenos, por cierto. El único justo, el único verdadero, el único que es sin pecado es Cristo. Y Él dio su vida por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Y es por eso que termina ese versículo, parece como una nota trágica, ¿verdad? Pilato quiso como salir bien de esto, pero no le salió como él quería. Pero sabemos que eso ya estaba profetizado. Y dice: pero vosotros tenéis la costumbre, versículo 39, de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Fíjense cómo quedó con eso. ¿Ok? Versículo 40. Entonces todos dieron voces de nuevo, porque lo habían hecho una y otra vez. Esto fue algo que ellos repitieron hasta que Pilato dice: bueno, no hay nada que hacer. No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Pero esa palabra ladrón en griego va más allá, es malhechor, es lo que dice Marcos 15:7, ¿verdad? Que era preso con sus compañeros, no estaba solo. Ese se había hecho una sedición, se estaba levantando personas para ir contra el gobierno, para hacer un motín, y dice, había cometido homicidio en esa revuelta. O sea, era un homicida. Ese sí era un hombre que merecía ¿qué? La muerte. Una pena capital en ese entonces. Entonces, ¿qué aprendemos, hermanos, de esto que hemos visto hoy? ¿Has acusado a alguien de algo solo por tu herida o enojo, sin juzgar el caso con rectitud, con justo juicio? A veces hacemos eso, ¿verdad? Estamos heridos, estamos enojados, ¿y cómo es nuestro juicio? Se empaña. No es claro, no es justo. Por eso es que el Señor, ¿qué dice? No os venguéis vosotros mismos. ¿Dejar el juicio a quién? A Dios, que es justo. Él juzga con rectitud.
con equidad. Jesús fue acusado de malhechor injustamente, con mentiras, por odio, por envidia. Así como normalmente la gente ve a otros y cómo los juzga. ¿Okay? A veces no es que esté haciendo mal, simplemente es que tengo envidia. ¿Y por qué tú no quieres que tu jefe siga ahí? No, que le tengo envidia, no quiero que sea mi jefe. ¿Pero está haciendo algo mal? No. Hace bien su trabajo, pero no lo quiero. No me cae bien. ¿Y ese es motivo suficiente para qué? Para tratarlo mal, para cualquier cosa, para hablar en los pasillos de esa persona. ¿Y se crea qué? Todo un conflicto. Debemos ser cuidadosos. Al emitir un juicio, posees pruebas ciertas y contundentes donde los demás perciban que es verdad lo que tú señalas, o es un invento. ¿Investigas a fondo para no hacer un juicio parcial, sino correcto? Cuando alguien te viene con murmuración, con chisme, ¿qué haces tú con eso? Lo agarras como una máxima, eso es y ya, no investigo. O sea, yo creo lo que me dice mi amigo, yo creo lo que me dice mi vecino. Pero si volvemos a lo que dijimos antes, si es por odio, si es por envidia, si es por una herida, tal vez te va a decir algo que a él le conviene, pero no es toda la verdad. ¿Y qué pasa si tú no investigas? Si no corroboras, eres cómplice. ¿Cómo declararías a Jesús hoy? ¿Es tu rey o no? No me respondan. Solo respóndanse ustedes mismos. ¿Cómo declararías a Jesús hoy? ¿Es tu rey o no? De la boca para afuera hemos cantado bastante hoy. Eres rey, te proclamamos, alabado, coronad. Pero hacia adentro, ¿es tu rey realmente? Porque podemos decir, sí, Jesús es un rey. Pero es muy diferente decir, es mi rey. Es muy diferente. Jesús es un rey. Perfecto, sí, es verdad. Nadie va a decir que no. La Biblia lo dice, Él lo dice. La pregunta no es esa. La pregunta ¿es tu rey? ¿Eres un cristiano leal a Jesús? ¿Vives conforme a sus principios de justicia, amor y verdad? Fíjense lo que Jesús dice. Si fuera mi reino, los míos me defenderían. No me entregarían. Los que no tienen a Jesús como rey, ¿qué hacen? Lo entregan. Lo rechazan. El escepticismo versus la verdad. ¿Qué es el escepticismo? Normalmente es una corriente filosófica, pero puede llegar a ser una actitud general hoy día de todos los ciudadanos que dudan de la posibilidad de alcanzar la verdad objetiva o la verdad absoluta. Y hoy día, ¿qué hace la gente? Eso depende cómo lo veas, con qué lente lo veas, con el prisma con que lo veas. Todo es relativo. La Biblia no habla de cosas relativas, habla de cosas absolutas. La verdad es la verdad. Lo que Dios dice que es bueno, lo que es malo es malo. Aquí en Pekín. Usted puede llegar a un país y decir, no, es que nosotros acostumbramos aquí a hacer tal cosa. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Si la Biblia dice no, es no en todas partes. No importa que en algún país o en alguna localidad le hayan dado permiso. Dice, no, pero aquí lo permiten. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, una esposa. Monógamo. Pues usted va a Palestina, a los árabes, ¿qué dicen? ¿Cuántas mujeres quieres tener? En tu harén, 10, 20. No hay problema. Con tal que puedas pagar la dote, puedes tener todas las mujeres que tú quieras. Pero no es bíblico. No es la verdad. ¿Me hago entender? ¿Cómo son tus decisiones morales? La multitud eligió a un homicida, o sea, lo malo, y eso subraya la injusticia. ¿Ok? ¿Todos sabían que Barrabás era un homicida? ¿Que era malo? Sí. ¿Y Jesús? No estaban seguros.
pero habían visto que había hecho milagros, señales, había sanado gente. Estaban admirados de él porque les hablaba como quien tiene autoridad. O sea, nada malo vieron. Y al final, ¿por quién decidieron? Por Barrabás, por lo malo. Y es lo que hacemos muchas veces en decisiones cotidianas. Ah, esa hamburguesa se está rebosando en aceite. Uy, eso tranca las arterias, pero me la como. Decido por eso. No me voy a comer un brócoli, no me voy a comer una zanahoria sancochada. ¿Qué es eso? Agua, no, una Pepsi-Cola. Y la gente dice, estoy tomando agua. La Pepsi-Cola es hecha a base de agua. O sea, por favor. Y así se toman decisiones en el día a día. Estoy diciendo cosas que nos dan risa, pero trascienden en cosas mayores. Así como tomamos decisiones así, nos vamos a otra instancia. ¿Cómo son nuestras decisiones? ¿Son moralmente aceptadas por Dios? ¿O por la comunidad? Es lo que diga la mayoría. Aquí se hace lo que diga la mayoría. Hermano, en la iglesia no sucede eso. Y menos lo que diga el pastor, es lo que diga Dios. Dios es la autoridad, Dios es el rey. Consideremos cómo tomamos nuestras elecciones diarias. Reflexionemos en sus consecuencias. Muchas veces no medimos las consecuencias. Busquemos la justicia y la verdad en las pequeñas y grandes decisiones, pero siempre reflejando el carácter de Cristo en cada una de ellas. Y último, proclamemos la verdad. Al igual que Pilato, muchos desconocen qué es la verdad. Él hizo la pregunta, ¿qué es la verdad? Muchos no saben qué es Cristo. La verdad absoluta. Esa verdad absoluta, hermano, es Cristo. Proclamemos a Cristo, nuestro Rey. Oremos. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso. Ayúdanos, Señor, cada día a buscarte y a anhelarte y a reconocerte como el Rey de nuestra vida. Ayúdanos en la toma de decisiones, Señor, que sean acertadas, bíblicas, Señor, de acuerdo al carácter de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta, nos exhorta, nos anima. Gracias, Señor, porque sabemos que en muchas áreas te hemos fallado y te pedimos perdón por ello. Gracias porque hallamos también en ti perdón, Señor. A ti sea la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.